Es el 26 de junio de 1953. Moscú ya respira el aire tibio de un verano breve y traicionero, pero la humedad que impregna la sala de sesiones del Presidium del Comité Central no es atmosférica. Es el sudor frío del pánico y la traición. Lavrenti Pavlovich Beria, el arquitecto de las purgas, el maestro de la vigilancia, el hombre que le susurraba al oído a Joseph Stalin, está sentado en el centro de una mesa demasiado grande, sintiendo por primera vez en 2 décadas que la silla de caoba quema bajo su peso. El olor a miedo es familiar para Beria. Lo ha olido en miles de víctimas. Lo que no había anticipado es que ese miedo, finalmente, sería el suyo. Stalin lleva solo 3 meses muerto, y el vacío de poder ha creado una turbulencia política tan violenta que ha engullido a su propio delfín. Beria, el zar de la seguridad, el hombre que controlaba los archivos más oscuros y la bomba atómica, había creído que la muerte del jefe, el Boss D, le ofrecía una oportunidad, una liberación. Pero lo que realmente hizo fue liberar a los depredadores que él mismo había mantenido a raya. Mientras Georgi Malenkov lee un memorándum de acusación con una voz que tiembla imperceptiblemente, una lista absurda de crímenes que van desde la desviación política hasta el espionaje para potencias extranjeras, la ironía es un puñal de hielo clavado en el aire. Espionaje. Beria había sido el estado de seguridad, pero la política, como la justicia soviética, nunca ha necesitado lógica, solo consenso. Y el consenso ahora es que Lavrenti Beria debe desaparecer para que los demás puedan dormir. Beria intenta argumentar, su voz de orador georgiano transformándose en un gruñido incrédulo. Pero antes de que pueda invocar el nombre de Stalin o amenazar con exponer los trapos sucios de Molotov y Khrushchev, se produce el golpe teatral. La puerta se abre. No entran secretarios ni asistentes, sino el mariscal Georgi Chukov, el héroe de la Gran Guerra Patria, flanqueado por oficiales del Ejército Rojo. Son hombres que odian al aparato de seguridad, el NKVD, el MGB, con una rabia sorda. Hombres cuya lealtad era militar, no política. Lavrenti Beria, el hombre que había disuelto a millones en el anonimato de los gulags, el que tenía una orden de ejecución prefirmada esperando en un cajón para cualquiera que desafiara a la maquinaria, se encuentra de repente en la posición de sus propias víctimas. Sus ojos, habitualmente fríos y calculadores, reflejan un fugaz destello de comprensión. La maquinaria que él construyó para proteger el poder del Kremlin ha girado sobre sí misma, y él es la nueva carne que será triturada. Este no es un juicio, es la ejecución de una necesidad política. Los soldados de Chukov, altos y uniformados, parecen gigantes al lado de los civiles aterrados del Presidium. Cuando toman a Beria por los brazos, este no se resiste. La sorpresa final, el golpe de gracia, es la absoluta eficiencia con la que el sistema lo elimina. Es despojado de su chaqueta, de sus insignias, de su poder, y arrastrado fuera de la sala, hacia una prisión secreta en los sótanos del Ministerio de Defensa. Su nombre ya está siendo borrado de los documentos oficiales, su legado incinerado. Esta es la historia de cómo la lealtad absoluta no protege contra la paranoia absoluta. Es el relato de un hombre que, al morir su amo, se convirtió en el eslabón más débil de la cadena, un cordero expiatorio para purgar la culpa de toda una generación de asesinos. Antes de que descendamos a esta oscuridad, antes de que examinemos los horrores que Beria orquestó y cómo, irónicamente, su propia caída fue un acto de terror de Estado idéntico a los que él perpetró, suscríbanse a Caídos del Poder para que esta historia y la de sus millones de víctimas nunca sean olvidadas. Para entender la magnitud de la caída de Lavrenti Pavlovich Beria, debemos viajar hacia atrás, a las fronteras turbulentas del Imperio ruso, a la Georgia que compartía con Joseph Stalin un dialecto común y una sed insaciable de influencia. Beria no fue un revolucionario de cuna ni un idealista, fue un pragmático de sangre fría, un administrador brillante y brutal, cuyo único credo era la supervivencia y la maximización del poder personal dentro de la estructura bolchevique. Su ascenso fue meteórico y se construyó sobre cimientos de lealtad perruna y eficacia despiadada. A diferencia de muchos viejos bolcheviques, Beria no tenía un pasado revolucionario heroico.
sino una formación técnica como arquitecto y una habilidad innata para la intriga. Se unió a la policía política, la checa, más tarde GPU, en el Cáucaso, una región marcada por la disidencia y la necesidad constante de purgas. Es aquí donde forjó su reputación. No solo arrestaba y ejecutaba, sino que entendía la burocracia del terror mejor que nadie. Era metódico. Cuando Stalin, ya en el poder, inició la centralización total de su control en la década de 1930, necesitaba hombres en las repúblicas satélite que no le debieran lealtad a los bolcheviques históricos de Moscú, sino a él personalmente. Beria era ese hombre. Tras purgar brutalmente a la inteligencia georgiana y armenia, demostrando que podía destruir la resistencia regional sin pestañear, Stalin lo llamó a Moscú en 1938. El momento era clave. La gran purga estaba en su apogeo, pero Stalin necesitaba un nuevo verdugo para reemplazar al saliente Nikolai Yeshov, el enano sangriento, quien ya se había vuelto un peligro para su salud mental y física, por supuesto. Beria llegó a la capital como un salvador. Paradójicamente, su primer encargo fue detener la histeria de las purgas. Esto fue una maniobra maquiavélica. Yeshov había ejecutado a demasiados. Beria vino a eliminar a los excesivamente celosos ejecutores de Yeshov, y a Yeshov mismo, claro está, presentándose como el restaurador del orden y la legalidad revolucionaria. Esto no significó un cese del terror, sino su profesionalización. El sistema de gulags y la NKVD, el Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos, se volvieron infinitamente más eficientes, centralizados y, por ende, más letales. Beria no era simplemente un ejecutor, era el confidente, el solucionador de problemas. Se convirtió en el enlace de Stalin con la ciencia, controlando el proyecto de la bomba atómica, asegurando resultados a base de presión y trabajo esclavo, y en el guardián de la moralidad, recogiendo archivos de chantaje sobre todos los líderes del partido. Compartía con Stalin una afinidad por el terror como herramienta de gobernanza. Ambos georgianos, ambos cínicos hasta el tuétano, ambos capaces de mantener una conversación sobre poesía mientras firmaban listas de ejecución. El control de Beria se extendió a casi todos los aspectos de la vida soviética: la seguridad del Estado, la infraestructura industrial, las redes de espionaje, la represión interna. Era, en esencia, la sombra oscura de Stalin. La lealtad de Beria era inquebrantable, pero no nacía de la fe ciega, sino de un entendimiento brutal de la jerarquía. Stalin era el único escudo posible contra el resto del Politburó, y el único que le permitía operar con impunidad. Beria sabía que si Stalin caía, él sería el siguiente en la línea de tiro. Mientras otros miembros del Politburó temblaban visiblemente ante la presencia del Bost, Beria mantenía una proximidad escalofriante, casi familiar. Se dice que Stalin lo trataba con una mezcla de desprecio y dependencia, apodándolo ocasionalmente con un diminutivo cariñoso, Milavrenti, solo para recordarle al día siguiente que su vida colgaba de un hilo. Esta cercanía, este privilegio de la intimidad con el dictador más paranoico de la historia, es lo que lo hizo indispensable, pero también lo que finalmente lo hizo el enemigo más obvio cuando el trono quedó vacante. Su error no fue su crueldad, sino su éxito. Acumuló demasiado conocimiento y demasiado poder bajo la sombra de un solo hombre. La relación de Beria con Stalin, aunque simbiótica, estaba condenada a la tensión perpetua. Una vez finalizada la Gran Guerra Patria, y con el poder de la URSS asegurado como superpotencia mundial, el único enemigo que quedaba para Stalin era el enemigo interno, o más precisamente, la sombra de su propia mortalidad. Es en este periodo, desde finales de los 40 hasta la muerte del dictador en 1953, donde los cimientos de la confianza comienzan a agrietarse, no por una falla en la lealtad de Beria, sino por la inevitable e irrefrenable paranoia que consumía a Stalin. El dictador, envejeciendo y aislado, veía conspiraciones en cada rincón, y siguiendo su lógica retorcida, ¿quién era la única persona capaz de orquestar una conspiración verdaderamente exitosa? El hombre que controlaba todos los secretos, Lavrenti Beria.
Este período estuvo marcado por una serie de purgas cuidadosamente orquestadas que atacaron las esferas de influencia de Beria sin tocarlo directamente. Un lento estrangulamiento político diseñado para recordar a Beria su vulnerabilidad. Uno de los ataques más directos fue el llamado caso Mingreliano, a principios de 1950. Esta purga se centró en la región natal de Beria y Stalin, Mingrelia, en Georgia, purgando a miles de funcionarios georgianos bajo acusaciones de nacionalismo y desviación. El objetivo era claro: desmantelar la base de poder regional de Beria, el grupo de hombres que le debían lealtad personal y que podían actuar como una red de protección. Era un golpe estratégico diseñado para demostrar que la lealtad compartida del Cáucaso no ofrecía inmunidad. Beria observó con fría calma cómo sus aliados eran arrestados, torturados y ejecutados. En lugar de interceder, o quizás incapaz de hacerlo, redobló su muestra de lealtad a Stalin, denunciando con vehemencia a aquellos que eran sus protegidos la semana anterior. La ironía del sistema era cruel. Para sobrevivir, debía participar activamente en la destrucción de su propia base de apoyo. El punto de inflexión definitivo llegó con el infame complot de los doctores. En 1952-53, se acusó a un grupo de médicos, muchos de ellos judíos, de intentar envenenar a los líderes soviéticos, incluyendo a miembros del Politburó, y, lo más importante, de tener como objetivo final a Stalin. Aunque Beria, como jefe de seguridad, estaba nominalmente a cargo de la investigación, Stalin intervino personalmente, exigiendo torturas y confesiones rápidas, acusando directamente a Beria de ser demasiado blando o, peor aún, de encubrir a los saboteadores. Stalin estaba preparando el terreno para una nueva gran purga, y esta vez, el objetivo principal parecía ser el propio aparato de seguridad y su jefe. Los historiadores sugieren que Stalin planeaba deshacerse de Molotov, Kaganovich, Mikoyan y, crucialmente, Beria, reemplazándolos por figuras más jóvenes y maleables que le debieran todo. Beria lo sabía. Podía leer las listas de ejecución en los ojos febriles de su amo. Él, el ejecutor principal, se estaba convirtiendo en el principal sospechoso. La maquinaria de seguridad, el sofisticado aparato de terror que Beria había afinado, comenzó a operar independientemente de su mando directo, o más bien bajo la dirección directa y paranoica de Stalin. Beria vivía los últimos meses del Bost en una agonía silenciosa, sabiendo que en cualquier momento una orden telefónica, un coche negro en mitad de la noche, lo arrastraría al mismo sótano donde él había dictado la muerte de millones. El sistema que había creado, basado en la desconfianza total y la obediencia ciega, finalmente se estaba volteando contra su maestro de ceremonias. La muerte de Stalin, en marzo de 1953, no fue una tragedia para Beria, fue una prórroga inesperada, un breve respiro que, sin embargo, solo pospuso lo inevitable. La muerte de Iosif Stalin, el 5 de marzo de 1953, liberó a Lavrenti Beria de la guillotina inminente, pero lo lanzó a un campo de batalla político donde no tenía armas suficientes. La dinámica de poder cambió radicalmente. Ya no se trataba de complacer al amo, sino de sobrevivir a la jauría de lobos hambrientos. En las semanas inmediatamente posteriores al funeral, el Politburó, rebautizado como Presidium, se reorganizó en una troika: Georgi Malenkov, el sucesor nominal como primer ministro; Vyacheslav Molotov, el canciller, símbolo de la vieja guardia; y, por supuesto, Lavrenti Beria, quien, además de controlar el vasto aparato del Ministerio del Interior, MVD, que absorbía todas las agencias de seguridad, se autoproclamó viceprimer ministro. Beria estaba en la cima del poder, pero su posición era, paradójicamente, su mayor vulnerabilidad. Era demasiado poderoso y demasiado temido. Beria, actuando con una audacia que rozaba la arrogancia, intentó desmantelar rápidamente los aspectos más odiosos del estalinismo para ganar apoyo popular e institucional. Ordenó la liberación de los médicos detenidos en el complot de los doctores, denunciando que las confesiones habían sido obtenidas bajo tortura, algo que él sabía íntimamente bien. Promulgó una amnistía que liberó a millones de prisioneros comunes del Gulag,
y sugirió tímidamente una relajación en el control soviético sobre Europa del Este, incluso insinuando una posible reunificación alemana para aliviar la tensión de la Guerra Fría. Para sus colegas esto no era una reforma, era una toma de poder. Sus movimientos eran demasiado rápidos, demasiado radicales. Malenkov, Jrushchov y Molotov no veían a Beria como un reformador, sino como un dictador en ciernes que, al liberar a los prisioneros y exponer los crímenes del pasado, estaba acumulando palancas de chantaje y preparando el camino para una purga propia. Su intento de limpiar el legado estalinista solo subrayó un hecho. Beria conocía mejor que nadie la podredumbre del sistema y la culpabilidad de sus rivales. Nikita Jrushchov, el hombre que eventualmente dominaría la URSS, se dio cuenta de que si no actuaban inmediatamente, Beria los arrestaría. Jrushchov, con su estilo campesino astuto, comenzó a tejer una conspiración en secreto. Se acercó a Malenkov, al principio reacio, y luego al resto del presidium apelando no a principios morales, sino a la supervivencia personal. Les recordó, Beria controlaba la policía secreta, las tropas especiales, la inteligencia y, lo más crucial, los archivos personales que documentaban su participación en las atrocidades de Stalin. El golpe de gracia fue asegurarse la lealtad de la única fuerza militar que no estaba bajo el control de Beria, el Ejército Rojo. Jrushchov se reunió con el mariscal Georgy Chukov, una figura de inmensa autoridad moral y militar, quien despreciaba profundamente a Beria por las purgas militares de los años 30. Chukov acordó movilizar fuerzas militares en Moscú bajo el pretexto de un ejercicio secreto. La trampa se cerró en la reunión del Presidium del 26 de junio de 1953. Beria entró confiado, listo para debatir sobre la política exterior o quizás proponer una nueva purga burocrática menor. En cambio, fue confrontado por Jrushchov con una lista de acusaciones, desde ser un espía británico, una acusación tan ridícula como estándar en el Kremlin, hasta haber debilitado el control del partido. Malenkov, quien presidía la reunión, actuó con nerviosismo, pero se mantuvo firme. Cuando Beria, ya perdiendo la compostura, intentó invocar su autoridad y llamó a sus guardias personales, Jrushchov dio la señal. El mariscal Zhukov y sus generales irrumpieron en la sala. El hombre que había aterrorizado a una nación y se había librado de una muerte segura a manos de Stalin, no pudo escapar de la desconfianza colectiva de aquellos a quienes él mismo había enseñado a temer. Beria fue arrestado allí mismo, desarmado por el ejército, y su imperio se desmoronó en cuestión de minutos, no con un gran levantamiento popular, sino con la eficiencia silenciada y despiadada de un golpe de estado palaciego. Tras su arresto en el Kremlin, Lavrenti Beria fue trasladado no a la infame prisión de la Lubianka, que él había dirigido con mano de hierro, sino a un búnker subterráneo en el cuartel general del Distrito Militar de Moscú, bajo la custodia directa del Ejército Rojo. La elección del lugar no fue casual. Sus captores querían asegurarse de que ninguna unidad de la MVD, su propia policía secreta, pudiera intentar un rescate, o peor aún, que el propio Beria usara sus contactos para manipular la situación desde dentro. El zar de la seguridad fue confinado en una pequeña celda de hormigón. El hombre que había diseñado los sistemas de tortura más sofisticados de la Unión Soviética ahora era su paciente más prominente. Los interrogadores, aunque desconocidos para la historia oficial, operaban bajo la supervisión directa de Chukov y el Presidium. La venganza no era solo política, era personal. Muchos de los oficiales del Ejército Rojo habían perdido a camaradas o familiares en las purgas estalinistas orquestadas por Beria. El objetivo de la tortura no era obtener la verdad era irrelevante en el contexto soviético, sino forzar una confesión que legitimara su ejecución. Necesitaban que Beria admitiera ser un espía británico, un fantasma político que permitía tacharlo de traidor sin manchar la imagen del partido, y que confesara planes de golpe de Estado. La tortura fue tanto física como psicológica. Beria, a pesar de su fama de dureza, no era un hombre joven ni estaba acostumbrado a ser la víctima. Se sabe que al principio se mantuvo arrogante, tratando de negociar, de recordarles a sus captores que él sabía dónde estaban enterrados todos los cuerpos.
Pero sus interrogadores no estaban interesados en un pacto, solo en su quebrantamiento. La humillación fue constante. Se le negó el sueño. Se le aplicaron palizas brutales, diseñadas para no dejar marcas externas visibles que pudieran comprometer un futuro juicio secreto. Pero el verdadero terror vino cuando se le enfrentó a los detalles de la destrucción de su familia. El sistema que Beria había explotado, la aniquilación total de los lazos familiares como castigo colectivo, ahora se aplicaba contra él. Su esposa, Nina, y su hijo, Sergó, fueron arrestados inmediatamente. La presión de saber que la suerte de su familia dependía de su sumisión debe haber sido insoportable. Beria finalmente cedió, proporcionando las confesiones necesarias. Firmó documentos que lo declaraban un traidor y un oportunista, admitiendo crímenes que eran una burla a su verdadera trayectoria. El hombre que había mantenido la frialdad en la ejecución de miles se desmoronó. Es aquí donde la historia de estos hombres poderosos nos obliga a detenernos y reflexionar sobre la naturaleza humana bajo una presión inimaginable. Beria había traicionado a innumerables amigos y colegas para sobrevivir bajo Stalin. Imagina por un momento, si hubieras sido uno de los colaboradores de Beria, sabiendo que tu amigo y mentor estaba siendo torturado para que firmara una lista que incluía tu nombre. ¿Habrías intentado salvarlo, arriesgando tu propia vida y la de tu familia? ¿O habrías guardado silencio, esperando que su caída fuera suficiente para asegurar tu propia supervivencia? La lealtad en estos regímenes es una moneda que siempre se devalúa al borde de la muerte. Déjanos saber en los comentarios qué harías. La confesión de Beria sirvió para un propósito macabro. Permitía al Presidium presentarlo como la encarnación del mal dentro del partido, purificando la imagen del liderazgo colectivo post-Stalin. Beria se convirtió en el chivo expiatorio de todos los horrores que el régimen, incluyendo a Khrushchev y Malenkov, había cometido bajo la sombra del BOSD. Su terror personal se convirtió en la liberación política de sus asesinos. La maquinaria soviética siempre requirió una pátina de legalidad para vestir sus actos más atroces. El juicio de Lavrenti Beria, realizado en secreto en diciembre de 1953, fue la cumbre de esta hipocresía judicial, una justicia dictada no por la ley, sino por la conveniencia política y la necesidad de autoprotección del nuevo liderazgo. No hubo un juicio público. La publicidad se limitó a comunicados de prensa que ya habían declarado a Beria culpable. La corte fue un tribunal militar especial, presidido por el mariscal Iván Koniev, otro héroe de guerra con pocas simpatías por el exjefe de la NKVD. Los miembros del tribunal eran generales y altos funcionarios militares, seleccionados meticulosamente para garantizar un veredicto unánime de culpabilidad. El proceso fue una caricatura de la justicia, diseñado para ser rápido, definitivo y, sobre todo, impenetrable. Los cargos presentados contra Beria eran una mezcla absurda de delitos reales y fabricados. Lo acusaron de alta traición, de intentar restaurar el capitalismo y de ser un agente de inteligencia extranjera desde 1919. Sí, Beria era un asesino de masas, el responsable directo de la muerte y encarcelamiento de incontables personas. Pero el tribunal no lo juzgó por sus crímenes reales, que eran los que el propio Presidium había autorizado y en los que había participado, sino por crímenes políticos que lo convertían en un enemigo del Estado y del partido. Al condenarlo por espionaje, el Politburó evitaba tener que abordar la verdadera cuestión, la criminalidad sistémica del stalinismo. El juicio duró apenas unos días. Beria, ya quebrado por la tortura y la presión de su cautiverio, no ofreció una defensa sustancial. Sabía que cualquier intento de exponer la verdad, nombrar a sus verdaderos cómplices y superiores, solo sellaría un destino aún peor para su familia. Su silencio fue una confesión forzada de la culpabilidad que el partido necesitaba. La sala de audiencias, improvisada y fuertemente custodiada, fue el escenario final de su caída. Se le negó el derecho a un abogado real. Se le asignó uno que no podía contradecir la acusación, y las pruebas consistían en su propia confesión forzada y el testimonio de algunos exsubordinados, quienes, para salvar sus propias vidas, lo incriminaron entusiastamente. Los acusadores se permitieron un teatro de indignación moral
gritando sobre la depravación y la sed de poder de Beria, mientras que la audiencia real del juicio era invisible para el mundo. El punto más cínico del proceso fue cómo se utilizó a Beria para limpiar la historia. El comunicado oficial emitido por el Pravda después del juicio lo presentó como el único autor intelectual de las peores atrocidades estalinistas, convenientemente ignorando la participación de Malenkov, Molotov o Yrushov en las listas de ejecución. Beria se convirtió en el gran Satán, el responsable de los excesos de la era del terror, permitiendo al nuevo liderazgo postularse como una fuerza de legalidad socialista y prometiendo que tales abusos nunca volverían a ocurrir. El tribunal, sin sorpresas, dictó la sentencia de muerte. La decisión se tomó con una velocidad vertiginosa. El veredicto de culpabilidad por traición y complot contra el Estado no era el fin de una investigación, sino el simple preámbulo de la ejecución ya planificada meses atrás. La farsa judicial había terminado. Comenzaba la eliminación física. La justicia, una vez más, había sido reducida a un mero trámite burocrático antes del paredón. La sentencia de muerte fue dictada en la noche del 23 de diciembre de 1953. No hubo apelación. En la Unión Soviética, una condena de muerte en una corte militar especial era el equivalente a una bala inmediata. El reloj de la historia para Lavrenti Beria se detuvo abruptamente en el mismo lugar donde su terror había comenzado, en los fríos sótanos de la maquinaria estatal. A diferencia de las ejecuciones que él mismo había ordenado, donde las víctimas a menudo eran procesadas en masa, el final de Beria fue un asunto íntimo, tenso y envuelto en el máximo secretismo. Los encargados de llevar a cabo la sentencia fueron un pequeño equipo de oficiales de alto rango del ejército, bajo la supervisión directa del mariscal Pavel Batitsky, quien más tarde ascendería a altos cargos en el Ministerio de Defensa. La presencia de oficiales del ejército garantizaba que no quedaran dudas sobre la muerte de Beria y que el círculo de quienes conocían el destino exacto del ex jefe de seguridad fuera lo más reducido posible. Beria fue conducido, todavía atado y evidentemente desorientado, desde su celda hasta una cámara insonorizada, probablemente un búnker de la sede del distrito militar de Moscú. Se le negó cualquier tipo de dignidad final. Se le informó de la sentencia, pero no se le permitió escribir cartas ni hacer declaraciones. Para los hombres que presenciaban el acto, no era un ser humano, sino la encarnación de la NKVD que había intentado destruirlos. Según los relatos extraoficiales, que en la historia soviética suelen ser los más cercanos a la verdad, Beria intentó argumentar o suplicar en los momentos finales, una muestra patética de la negación que a menudo consume a los tiranos cuando se enfrentan a la muerte que ellos mismos han distribuido con tanta generosidad. Pero sus palabras fueron ignoradas. El miedo que él había infligido a millones ahora lo paralizaba. El mariscal Batitsky, actuando como ejecutor principal, aseguró que Beria estuviera de rodillas o contra una pared. La intención era doble: evitar cualquier posibilidad de resistencia y garantizar que la ejecución fuera rápida. Se rumorea que Batitsky, para cerrar el ciclo de terror de Beria de la manera más personal posible, no solo supervisó la ejecución, sino que pudo haber disparado la bala él mismo. La bala se alojó en la frente de Beria, terminando la vida del hombre que había sido la mano derecha del dictador durante 15 años. El acto final fue tan meticuloso como el terror que Beria había administrado. El cuerpo fue rápidamente incinerado. No quedó tumba, ni marcador, ni un lugar de peregrinación para posibles simpatizantes o futuros historiadores. La orden era el anonimato total. Los restos de Lavrenti Beria fueron esparcidos en algún lugar anónimo de las afueras de Moscú, quizás un campo baldío o un foso de basura. La eliminación física fue el mensaje más claro para el resto de la élite. La era de Stalin había terminado, y cualquiera que intentara heredar su poder absoluto sería liquidado con la misma eficiencia sin ceremonias. La ejecución de Beria fue el rito de iniciación del nuevo liderazgo colectivo, un juramento de sangre que los unió en el secreto y en la complicidad de un asesinato de Estado. El arquitecto del miedo había sido consumido por la estructura que él mismo perfeccionó.
Si la ejecución física de Lavrent y Beria fue rápida y secreta, el proceso de su eliminación histórica fue lento, sistemático y total. En la Unión Soviética, la muerte de un enemigo político no era suficiente. Era imperativo que dejara de haber existido. El régimen se dedicó con fervor a la tarea de reescribir la narrativa, un borrado histórico tan meticuloso que se convertiría en un ejemplo clásico de la censura política del siglo XX. El primer objetivo fue la imagen. Beria había posado innumerables veces junto a Stalin, Molotov y Malenkov en los pódiums, en fotografías oficiales de conferencias y desfiles militares. De la noche a la mañana, los expertos en retoque fotográfico del partido, altamente especializados en el arte del airbrushing político, se pusieron a trabajar. En las fotos icónicas, el espacio donde antes estaba el robusto georgiano, ahora era un vacío artificial, rellenado con cielos soviéticos genéricos, barandillas o, en los casos más torpes, con la sombra extraña de un hombre ausente. En los álbumes oficiales de la historia del partido, Beria se volatilizó. El control se extendió a la palabra impresa. Las enciclopedias soviéticas, que antes glorificaban su papel en la organización de la industria y la ciencia, emitieron instrucciones urgentes a las bibliotecas de todo el país. Se pidió a los suscriptores y bibliotecarios que literalmente recortaran la página biográfica de Beria y la reemplazaran con una nueva sección que describiera un tema completamente diferente, a menudo una descripción detallada de la bahía de Bering o la estructura del Estado. El mensaje era: su existencia no solo fue maligna, sino que era irrelevante. El castigo por asociación fue igualmente severo. El régimen aplicó la doctrina del castigo colectivo, desmantelando la vida de la familia de Beria. Su esposa, Nina Gegechkori, y su hijo, Sergo, fueron arrestados inmediatamente después de Beria. Nina fue interrogada brutalmente, no solo para buscar pruebas contra su marido, sino para humillarla. El destino de Sergo fue el exilio. Se les obligó a vivir en la más absoluta pobreza y ostracismo social en Sverdlovsk, actualmente Ekaterimburgo, despojados de todas sus propiedades y negados a cualquier rehabilitación social durante décadas. Para el sistema, un Beria vivo y ejecutado era un peligro. Un Beria muerto con una familia viva y próspera era una inconsistencia inaceptable. Incluso los logros profesionales de Beria fueron atribuidos a otros. Su trabajo crucial en el desarrollo de la bomba atómica soviética, su organización de la infraestructura de inteligencia durante la guerra, todo fue reasignado en los anales oficiales. Su nombre se convirtió en sinónimo de enemigo del pueblo, un comodín utilizado para justificar las purgas y el terror sin culpar al sistema que lo creó. El Gran Borrado no fue solo un acto de censura, fue un acto de propaganda psicológica. Al eliminar a Beria de la vista, el nuevo presidium intentaba borrar la culpa colectiva del estalinismo. Presentaron la caída de Beria como el fin del terror, una mentira monumental, pero necesaria para la estabilidad del régimen. El fantasma de Lavrent y Beria fue usado como un escudo para proteger la reputación de sus propios verdugos, transformando al monstruo en el único monstruo. Su legado, por lo tanto, no reside en sus crímenes, que son incontables, sino en el abismo de silencio y falsedad que el Estado soviético construyó alrededor de su nombre. El legado de Lavrent y Beria es una maraña de tiranía y paradoja histórica. Fue un ejecutor implacable, el arquitecto de la economía Gulag, el maestro espía que garantizó la paridad nuclear soviética y el hombre cuya caída sirvió para que el partido se distanciara de su propio pasado. La historia oficial soviética lo mantuvo como un enemigo del pueblo sin paliativos hasta la disolución de la URSS. Sin embargo, su destino post-mortem es tan complejo como su vida. Tras la caída de Khrushchev y la llegada de Brezhnev, el tema Beria se volvió tabú, congelado en el tiempo como un ejemplo de traición. Pero con la perestroika de Mikhail Gorbachev surgió un movimiento para revisar los casos de las víctimas de las purgas. Irónicamente, el hijo de Beria, Sergo, dedicó gran parte de su vida a intentar limpiar el nombre de su padre, argumentando que muchos de los crímenes se le habían imputado falsamente para exonerar a Stalin y a sus sucesores.
La gran pregunta que el veredicto histórico debe enfrentar es: ¿merecía Beria ser rehabilitado, incluso parcialmente? En 2000, Sergó Beria solicitó la rehabilitación de su padre, invocando las leyes de la nueva Federación Rusa. La Corte Suprema rusa, en un dictamen complejo, se negó a rehabilitar a Lavrenti Beria. La decisión fue crucial y resonó profundamente en el entendimiento de la historia del terror. La Corte dictaminó que, aunque Beria fue condenado por cargos políticos falsos, espionaje, traición, sus extensos crímenes bajo los artículos 58 y 193 del Código Penal, relacionados con abusos de poder y la represión masiva, no podían ser ignorados. Es decir, aunque su ejecución fue políticamente motivada y su juicio una farsa, el hombre era indudablemente un criminal de guerra responsable de millones de muertes. Beria permanece como una figura que encarna la perversidad de los regímenes totalitarios. Un hombre de inmensa capacidad administrativa que puso esa capacidad al servicio del asesinato masivo. Si bien su caída fue el resultado de la traición y la paranoia, no fue una víctima inocente, sino un tirano que fue derrocado por sus coconspiradores. Su vida es la prueba definitiva de que en la cima del poder absoluto, el círculo interno de un dictador es el más peligroso, donde la lealtad es solo un disfraz temporal para la ambición. El régimen intentó borrar a Beria de las fotografías, de los libros y de la memoria pública, transformándolo en un fantasma útil para su propaganda. Pero al negarle un lugar en la historia, no solo intentaron proteger a sus verdugos, sino que también silenciaron las voces de las incontables víctimas cuyo sufrimiento fue orquestado desde su escritorio. La única forma de que los arquitectos del terror, ya sean los caídos como Beria, o los que sobrevivieron como Yrushov y Molotov, no se salgan con la suya en el veredicto final, es mantener viva la evidencia de sus crímenes y la verdad sobre su destino. Las dictaduras prosperan en el olvido, en los silencios forzados y en las historias retocadas. Al documentar estas biografías oscuras, honramos a aquellos que fueron víctimas de la maquinaria. El régimen trató de borrar a Lavrenti Beria, pero al suscribirte a Caídos del Poder, aseguras que no solo se recuerde su terror, sino también la verdad sobre cómo el poder devora incluso a sus sirvientes más leales. Suscríbete y activa la campana para que la historia sea siempre nuestra testigo.